Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. ¿Agujeros negros por láser? Bienvenido a un nuevo episodio de Luciérnagas. En esta ocasión, coincidiendo ahora en marzo con el aniversario del fallecimiento de Stephen Hawking, queremos acercarnos al mundo de los agujeros negros, uno de los fenómenos más extraños de la física. Y es que, en nuestro centro, en ocasiones nos han preguntado si con Vega, el láser más potente de España, se podría llegar a generar un agujero negro. La respuesta, ya os adelanto por si alguno ha entrado en pánico, es rotundamente no. Pero esta cuestión nos ha llevado a plantear el episodio de hoy en el que queremos aprender un poco más sobre estos comecocos capaces de engullir la materia y la energía que les rodean. Y como dicen en Interestelar, seguimos siendo pioneros. Y apenas hemos empezado. Nuestros mayores logros están por llegar. Nuestro destino está escrito en las estrellas. El 6 de octubre de 2020, los astrónomos Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andreas Gelds fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus contribuciones en los agujeros negros. Para ello han necesitado enfrentarse a los misterios de las singularidades o medir la posición de una estrella con una gran precisión, comparable a la de distinguir una piedra de 1 centímetro en un estadio de fútbol construido en la Luna. Pero sus logros no son un éxito individual, sino la culminación de un trabajo colectivo que se extiende varias décadas o siglos. Tal como escribió Sir Isaac Newton, si he visto más allá es porque descansaba sobre hombros de gigantes. El concepto de agujero negro tiene al menos 200 años. Sus raíces están en las leyes de la gravedad de Sir Isaac Newton, publicadas en 1687, que 100 años más tarde llevaron al astrónomo John Michell a imaginar una estrella tan grande y pesada en la que la luz volvería hacia ella como resultado de su propia fuerza de gravedad. Sin embargo, estas estrellas oscuras quedaron en el olvido hasta que llegaron teorías más avanzadas para la luz, la gravedad y la materia, de la mano de Albert Einstein. Y es que hace ya más de 100 años que vivimos en el universo definido por él. Lo que Einstein no pudo imaginar es que desde su revolucionaria teoría se desprendía la posibilidad de que en el universo existieran unos monstruos astronómicos que hoy definimos como agujeros negros. Se trata de áreas en el espacio donde la fuerza y la gravedad es tan poderosa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Einstein siempre pensó que la naturaleza no podía ser capaz de crearlos, aunque la respuesta a su existencia estaba ahí, en sus teorías. Hemos tenido que esperar hasta 2019 para conseguir una fotografía de ellos, ya que perseguimos algo que lucha con todas sus fuerzas por no ser visto. Y es que los agujeros negros, a lo largo de estos últimos años, han ido ganando popularidad debido a que son tremendamente extraños y suceden cosas que no acabamos de entender en su interior, lo que da para muchos buenos guiones de películas de ciencia ficción. Pero es precisamente el hecho de que son extraños y fascinantes lo que los hace tan difíciles de comprender, y por lo tanto hay muchísima gente que no entiende realmente qué es un agujero negro, y es normal porque es complicado. Por eso, y para intentar entender estos fenómenos, tenemos hoy con nosotros a Diego Sáez Chillón, científico y profesor de la Universidad de Valladolid. Bueno, Diego, pues para empezar, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es todo cuerpo compacto que tenga lo que llamamos un horizonte de eventos. El horizonte de eventos, digamos que es el límite superior de un agujero negro, y además es el que más o menos le confiere esa característica del nombre de negro. ¿Por qué? El horizonte de eventos marca la frontera entre la comunicación exterior e interior de un agujero negro. Cualquier observador que cruzara ese horizonte no podría comunicarse con observadores del exterior. Si uno se sitúa exactamente en el horizonte de eventos de un agujero negro y trata de mandar un fotón, se dará cuenta de que ese fotón, para un observador exterior, se ha quedado congelado. Es decir, que nunca llegará a ese observador exterior. De forma muy sencilla, a veces se define el agujero negro como algo que se come todo y del que no puede salir nada. ¿Esta simplificación es válida? Bueno, no se come todo. En realidad,
A ver, en realidad, el campo gravitatorio que produce un agujero negro a su alrededor no es diferente al campo gravitatorio que produce una estrella, como el Sol. El Sol no nos come. Evidentemente, el campo gravitatorio alrededor de un agujero negro, y más uno supermasivo como estos que se han fotografiado, es mucho más intenso que el de una estrella como puede ser el Sol. Pero alrededor del propio agujero negro puede haber órbitas totalmente estables, que no coman al planeta o la materia que esté alrededor suyo. Pero esto ocurre también con estrellas o con planetas masivos. Hay un límite, que es el límite rosa, que a partir del cual las fuerzas de marea que sufre un planeta o un objeto astrofísico, me da igual, son de tal calibre que acaba rompiendo el planeta o el objeto y puede acabar en una trayectoria de caída libre en espiral hacia el objeto. Pero, dicho esto, puede haber órbitas totalmente estables y que no acabarán siendo comidas esos objetos por el agujero negro. El agujero negro, por mucho que, digamos, entre comillas, coma o absorba cosas que caigan en él, ¿puede crecer? Definir el tamaño de un agujero negro tampoco es una cosa sencilla. El tamaño tal y como lo definimos nosotros viene dado por esto que explicaba del horizonte de eventos. Si tomamos el tamaño de un agujero como el horizonte de eventos, este horizonte de eventos depende de la masa del agujero negro. Con lo cual, si la masa del agujero negro va aumentando, el horizonte de eventos también va aumentando con él. Y si definimos el tamaño de un agujero negro como el tamaño o, digamos, la distancia del centro al horizonte de eventos, sí, según va aumentando la masa del agujero negro, ese tamaño también iría aumentando, claro. Estamos hablando todo el rato de los agujeros negros, pero ¿cómo se forman? El más sencillo mecanismo para la formación de un agujero negro es la muerte de una estrella, que tenga una masa superior a un cierto límite. Las estrellas básicamente son objetos supermasivos, que tienen una masa enorme. Eso hace que se produzca un colapso gravitatorio. Eso hace que la masa de las estrellas se vaya compactando y eso hace que crezca enormemente la presión. Al crecer enormemente la presión, crece enormemente la temperatura. Y al crecer enormemente la temperatura, se empiezan a dar reacciones de fusión nuclear. El ciclo principal de las estrellas es quemar hidrógeno. Lo que hacen es construir, a partir de hidrógeno, núcleos de helio. Eso libera una cantidad de energía muy, muy importante, que hace que compense esa atracción gravitatoria que sufre la masa de la estrella. Llega un momento en el que la estrella consume su combustible, digamos. Empieza a producir elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Empieza a producir litio, empieza a producir incluso oxígeno, y llega un momento en el que la estrella se empieza a colapsar y acaba explotando, en lo que se conocen como las supernovas. Una vez ocurre esa explosión, las partes centrales de la estrella vuelven a colapsar y ahí ya no hay elementos que quemar que puedan evitarlo. Lo único que puede evitarlo es lo que se llama la presión de degeneración. En ese momento, la estrella básicamente está formada por un plasma de electrones, protones. Son un tipo de partícula que se llaman fermiones. No pueden ocupar el mismo estado cuántico. Al empezar a ocupar estados, eso genera una presión que se llama presión de degeneración electrónica. Esa presión de degeneración electrónica, llegado a un punto, si la masa de la estrella es tal, no es capaz de mantenerla, de evitar el colapso. Ese colapso hace que aumente aún más la presión. Se empiezan a producir neutrones. Y los neutrones, que también son fermiones, empiezan a ejercer también una presión de degeneración. Si la masa es superior a un cierto límite, esa presión de degeneración de los propios neutrones ya no es capaz de soportarla. Y entonces es cuando se forma un agujero negro. ¿Y existen otro tipo de agujeros negros? Hay muchas preguntas sin respuesta, en el sentido de no sabemos bien cómo se han formado, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos que hay en los centros de las galaxias, porque, claro, los agujeros negros estelares, que se llaman, que es lo que os explicaba ahora, del colapso de una estrella al final de su vida útil,
son mucho más pequeños que los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias. Tampoco sabemos si en algún momento del universo temprano, cuando la densidad de energía era muy grande, si se formaron lo que se llaman agujeros negros primordiales. Debido a las condiciones que habría en ese universo temprano, tendrían masas más pequeñas que los agujeros negros estelares. No sabemos realmente porque todavía no hemos detectado ningún agujero negro primordial, ni de forma directa ni indirecta, no sabemos realmente si eso se llegó a formar. Bueno, digamos que hay diferentes formas en las que un agujero negro puede dar lugar. En 2019 se consiguió sacar la primera foto de un agujero negro. ¿Cómo es esto posible si es negro? Bueno, en realidad no es que sea negro. O sea, es negro, digamos, la depresión central. Sin embargo, alrededor del propio agujero negro hay materia acretándose, es decir, materia cayendo dentro del horizonte de sucesos. Esa materia interacciona entre ella, porque de hecho va cogiendo cada vez más velocidad y al producirse diferentes procesos físicos emite radiación. Esa radiación es la que nos llega a nosotros, no es radiación del interior del agujero negro, sino nos llega radiación del exterior, de los procesos físicos que ocurren en la materia que está acretando el propio agujero negro. Y eso es, digamos, la fotografía que mencionabas, ¿no? Las dos fotografías que existen ahora mismo, que una es del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la otra es del agujero negro MG87. O sea, la imagen que nos ha dado el telescopio Event Horizon es básicamente eso, los fotones que radian en el disco de acreción alrededor del agujero negro. Claro, lo de negro a lo mejor semánticamente no fue lo más idóneo. Lo que ocurre es que básicamente hay una depresión central en torno a lo que es el horizonte de sucesos. Lo que se ve es una zona iluminada alrededor con una depresión central, oscura. ¿Esa radiación de la que has hablado es la radiación Hawking? No es radiación Hawking. No, la radiación Hawking es otro efecto totalmente diferente y que no sepamos. Lo que ocurre es que se producen pares de partículas y antipartículas en el horizonte, de modo que una de las partículas cae en el agujero negro y la otra es radiada. Lo que pasa es que es algo muy, muy, muy tenue y, por tanto, hoy por hoy imposible de detectar. Películas como Gravity o, en este caso que se habla de agujeros negros, en la película Interestelar, ¿reflejan una realidad posible? Las dos son bastante fidedignas. Las dos, la verdad es que, bueno, describen, hasta cierto punto, evidentemente, describen la ciencia de forma bastante exacta. De hecho, la película de Interestelar, el asesor científico que estuvo involucrado en la producción de la película, fue Kip Thorne. Fue premio Nobel hace unos años por el descubrimiento de la detección de las ondas gravitacionales. Es más, de hecho, yo en esa época, en la época en la que se estaba empezando a fraguar el proyecto de Interestelar, estuve haciendo una estancia en el Instituto Tecnológico de California, que era donde estaba Kip Thorne, y de hecho, bueno, nos contó ahí en un grupo precisamente esto, que estaba involucrado en la producción de esta película. Y sí, la verdad es que describe bastante bien lo que sabemos hasta ahora. Claro, llega un punto en el que, pues, cuando el protagonista de la película atraviesa el horizonte de sucesos, claro, ya digamos que hay una reconstrucción ya imaginaria fuera de las teorías físicas de qué es lo que podría pasar ahí. O sea, no tiene ningún soporte científico. Diego, ¿y es verdad que en caso muy hipotético de que entráramos en un agujero negro, nuestro cuerpo se estiraría como un espagueti? Sí, eso tiene que ver con las fuerzas de marea. Bueno, que son bastante cotidianas para nosotros. ¿Por qué existen las mareas en la Tierra? En la Tierra existen las mareas básicamente porque la Luna, la atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre la Tierra, no es la misma en la cara que esté más cerca de la propia Luna que en la que esté más lejos. La gravedad es una interacción que disminuye con el cuadrado de la distancia. Y eso produce un efecto que es el efecto de marea. Y eso es lo que hace que tengamos mareas en la Tierra. En un agujero negro, ese efecto es aún más intenso. Imaginémonos que nosotros pues estamos cayendo en una trayectoria radial hacia un agujero negro. La gravedad que experimentan nuestros pies en comparación a la que experimentaría nuestra cabeza
tendría una diferencia bastante grande. La gravedad del agujero negro tiraría más fuerte de nuestros pies y menos de nuestra cabeza, lo que haría el efecto ese que se llama de espaguetización. Y según esto que nos has comentado, ¿el Sol, que también es una estrella, se puede llegar a convertir en un agujero negro? El Sol probablemente acabe como una enana blanca. ¿Por qué? Porque el Sol tiene una masa por debajo de ciertos límites, con lo cual lo que ocurrirá es que cuando acabe de quemar hidrógeno, empezará a expandirse, habrá una pequeña explosión, que es lo que se conoce como nova, en contraposición a las supernovas, que son las novas son más pequeñas. Entonces expandirá sus capas más externas y de hecho las lanzará afuera, y luego se empezará a contraer muy muy poco a poco, pero la presión de generación electrónica evitará que se forme una estrella de neutrones o un agujero negro. Y lo que ocurrirá es que esa estrella, esa enana blanca en la que se convertirá el Sol, se irá enfriando muy 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 poco a poco. Quedará el remanente del calor de la propia estrella y de las fusiones que todavía algunas se estarán dando, e irá enfriándose muy muy poco a poco. De hecho, se cree que el final de las enanas blancas pues se conocerán como las enanas negras, que no tiene nada que ver con los agujeros negros, sino es simplemente una estrella en la que ya no hay una emisión de radiación, porque ya el calor remanente que ha quedado de cuando era una estrella ya se ha apagado, ya ha disminuido la temperatura a un cierto límite y ya no emite radiación. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado, ¿podrías decirnos por qué no es posible con un láser como el que tenemos aquí en el Centro de Láseres Pulsados, el láser Vega, que tiene 1 petavatio de potencia, por qué no sería posible generar un agujero negro? Es algo muy muy hipotético. Para llegar a crear un agujero negro tendríamos que alcanzar unas energías que evidentemente están totalmente fuera de nuestro alcance, pero totalmente fuera no es la fusión nuclear. La fusión nuclear sí está a nuestro alcance, y de hecho se ha conseguido la fusión nuclear. Lo que no se ha conseguido es controlar la cantidad de energía que uno aporta y que uno extrae de esa fusión nuclear. Esa eficiencia no se ha conseguido todavía, y es lo que se está intentando en el ITER, ¿no? en este prototipo de reactor nuclear. Ir ese paso más allá yo no creo que sea posible. O sea, eso implicaría unas energías, como digo, no creo que seamos capaces de llegar a ellas. Podemos concluir que los agujeros negros tienen algo que hace que la imaginación se dispare. Tal vez sea el hecho de que para que un agujero negro se forme, primero una estrella tiene que morir. Tal vez sea que en su corazón el tiempo y el espacio se deforman. O el hecho de que, como dijo Stephen Hawking, si caes en un agujero negro, podrías terminar en otro universo. En cualquier caso, podemos afirmar que son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Por tanto, los agujeros negros generan muchas incógnitas y misterios que nos invitan a soñar. Son el lugar donde los científicos se ven forzados a reconocer que nuestro conocimiento del universo tiene un límite, el horizonte de sucesos. Por último, despidamos este episodio recordando alguna de las frases de Stephen Hawking. El hecho de que nosotros, los humanos, hayamos sido capaces de acercarnos tanto a la comprensión de las leyes que nos gobiernan a nosotros mismos y nuestro universo es un gran triunfo. Así que acuérdense de mirar hacia las estrellas y no hacia sus pies. Intenten encontrarle un sentido a lo que ven y pregúntense por aquello que hace que exista el universo. Sean curiosos, y por muy difícil que pueda parecerles la vida, siempre hay algo que pueden hacer y en lo que pueden tener éxito. Lo importante es que no se rindan. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros este podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, en la página web luciérnagas.clpu.es y en la app que os podéis descargar en vuestro móvil. Además, ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.